Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón donde la magia de la televisión se desmenuza y los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas salen a la luz. Hoy, como un torbellino de emociones y anticipación, les traigo una noticia que estoy seguro va a hacer que las redes sociales hiervan y que las conversaciones alrededor de vuestras cafeteras o mesas de trabajo se eleven a nuevas alturas. Porque hoy ponemos el foco con una intensidad sin precedentes en ***Can Yaman ***. Y no solo en él, sino en algo que él mismo ha revelado, unas palabras que resuenan con la fuerza de un antes y un después, y que apuntan directamente a una relación que marcó un antes y un después en su vida. Nada más y nada menos que con la deslumbrante *** de Method de Mir ***. Si han escuchado bien, vamos a sumergirnos de lleno en esas declaraciones que, según él, lo cambiaron todo. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les advierto, se están perdiendo de un contenido exclusivo y apasionante. Así que hagan un favor a su curiosidad, denle a ese botón rojo de suscribirse, y para que ninguna joya de información se les escape, activen esa campana de notificaciones. Porque aquí, en este espacio, vamos directo al corazón de la noticia, a la emoción cruda y sin filtros. Can Yaman, ese torbellino de carisma indomable y talento desbordante que con su magnética presencia conquistó el globo terráqueo gracias a su inolvidable papel en la exitosísima serie ***Erkencicus ***, ha mantenido un perfil un tanto más hermético en los últimos tiempos. Pero que no cunda el pánico, porque su silencio a menudo precede a revelaciones impactantes. Y hoy, lo que ha emergido de las sombras tiene una conexión directa y profunda con la química que desbordaba en pantalla, o más bien, la conexión que el mismo sintió con su coprotagonista en aquella obra maestra televisiva, la escultural y talentosa de Method de Mir ***. Ustedes saben, esa chispa entre ellos era algo que trascendía la pantalla, una fuerza magnética, casi tangible, de esas que te obligan a creer en el amor a primera vista, y una y otra vez, hasta el infinito. Y ahora, parece que esa magia que encandiló al mundo no se quedó confinada en los confines de la ficción. Can ha decidido hablar, y sus palabras son, sin lugar a dudas, un verdadero tesoro de revelaciones. Durante un tiempo que se sintió como una eternidad para los millones de seguidores de ***Erkencicus ***, el sueño de una relación real entre Can y Demet era una constante en las redes sociales. Cada comentario, cada fotografía, cada pequeña interacción pública era analizada al milímetro, alimentando un anhelo colectivo que se manifestaba en teorías conspirativas, montajes emotivos y deseos fervientes de que esa pareja que tan perfectamente encajaba en el universo televisivo pudiera replicar esa armonía en la vida real. Y hay que reconocerlo, ellos, con su complicidad natural, sus miradas cómplices y sus apariciones conjuntas cargadas de una energía especial, avivaron sin querer esa ilusión. ¿Quién podría olvidar esas miradas que lo decían todo, esos gestos sutiles, esas entrevistas compartidas donde parecía que flotaban en una dimensión paralela de entendimiento mutuo, ajenos al resto del universo? Pues bien, el propio Can Yaman en una de sus intervenciones públicas recientes, ha desvelado algo que no solo arroja una luz cegadora sobre aquel periodo de sus vidas, sino que, sobre todo, redefine nuestra comprensión de su propia percepción de Demet. Según las filtraciones y los ecos que han llegado a nuestros oídos, Can ha confesado con una emotividad palpable que fue con The Method de Mir cuando sintió que todo cambió ***. Y no estamos ante una de esas frases efímeras pronunciadas al azar. Al parecer, él se refiere a un auténtico punto de inflexión, un momento crucial que marcó un antes y un después radical en su trayectoria vital, abarcando tanto su esfera personal como su desarrollo profesional. Y este cambio, según sus propias palabras, estuvo intrínsecamente y potentemente influenciado por la presencia de ella y por la experiencia compartida. Es fundamental comprender la intensidad que envuelve el mundo de la actuación. Las relaciones profesionales, especialmente cuando se trabaja codo con codo durante incontables horas de rodaje, sesiones de promoción y viajes constantes, pueden forjar vínculos de una profundidad insospechada. Y la conexión que se teje en esos escenarios puede, y a menudo lo hace, trascender los límites de la mera amistad o de la camaradería profesional. Can Yaman siempre ha sido un artista que vive y respira su profesión con una pasión desbordante una intensidad que se manifiesta en cada fibra de sus personajes. Pero parece que en el caso de Demet, esa pasión encontró un cauce que sobrepasó las líneas del guión.
Él ha descrito su tiempo juntos como un periodo de descubrimiento personal un momento en el que exploró facetas de sí mismo que quizás yacían latentes en el que se sintió verdaderamente comprendido, inspirado y potenciado Ha sugerido con una humildad sorprendente para alguien de su estatura global, que Demet desempeñó un papel absolutamente fundamental en su evolución, no solo como intérprete, sino como ser humano. Y cuando un actor de su calibre, que ha alcanzado la estratosfera de la fama mundial, habla de un cambio tan profundo y transformador, es un momento para detenerse, escuchar atentamente y reflexionar. Pongamos esto en perspectiva. Erkencicus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural Consolidó y catapultó a ambos actores a niveles de éxito que pocos alcanzan. Y en medio de ese torbellino vertiginoso de fama repentina, de viajes internacionales, de entrevistas interminables, de admiradores entregados que los aclamaban en cada rincón del planeta, tener a alguien que te entienda que comparta esa experiencia paralizante, que sea tu compañera de viaje en esa montaña rusa, debe ser un tesoro incalculable. Can Yaman, en estas declaraciones que han causado tal revuelo, parece señalar precisamente que Demet fue esa persona para él. Él no habla explícitamente de un amor romántico en el sentido más tradicional del término, aunque, dada la intensidad que describe, es una posibilidad que no podemos ni debemos descartar. Más bien, parece aludir a una conexión profunda, un entendimiento mutuo excepcional que le permitió no solo navegar las aguas turbulentas de la fama, sino fundamentalmente crecer y evolucionar a un nivel personal y artístico sin precedentes. Es fascinante cómo una sola persona puede dejar una huella tan indeleble en la vida de otra, alterando su curso y su percepción de la realidad. Y en este caso parece que de Method de Mir fue esa chispa inesperada que encendió algo nuevo y poderoso en Can Yaman. Él ha revelado que trabajar con ella le abrió las puertas a la exploración de emociones hasta entonces inexploradas que le enseñó nuevas y revolucionarias formas de interpretar y de conectar no solo con sus personajes, sino crucialmente con el público. Y para un actor, esta es la materia prima más valiosa, el oro puro con el que se construyen las interpretaciones que quedan grabadas a fuego en la memoria colectiva. Es la esencia misma del arte de la actuación. Además, no podemos ni debemos olvidar el contexto ineludible. La serie fue un éxito arrollador en una vasta cantidad de países, convirtiendo a la pareja protagonista en auténticos iconos globales Esa presión mediática implacable, esa exposición constante, ese escrutinio público incesante pueden ser experiencias abrumadoras, desgastantes. Tener a alguien a tu lado que está viviendo exactamente lo mismo que entiende la magnitud de cada situación que comparte la carga y la euforia, puede ser un salvavidas emocional y profesional Por lo tanto, cuando Can Yaman afirma que todo cambió con ella, es plausible que esté haciendo referencia a esa sensación vital de apoyo incondicional, de complicidad tácita, de tener a alguien que te acompañe y te guíe en esas aguas a veces embravecidas y peligrosas de la fama internacional. Y aquí es donde entra en juego la especulación, queridos amigos, pero también un análisis profundo y fundamentado ¿Qué significa exactamente ese enigmático todo cambió ¿Podría referirse a que descubrió un nuevo y deslumbrante nivel de entendimiento artístico mutuo? O quizás a que la relación profesional, que nació en el set, evolucionó hacia algo más íntimo, más profundo y significativamente más personal ¿O es simplemente que la presencia de Demet en su vida profesional le abrió perspectivas inéditas, le brindó nuevas formas de ver el mundo y facilitó un crecimiento personal totalmente inesperado Las declaraciones de Can son, en este sentido, un lienzo en blanco sobre el cual cada uno de nosotros puede pintar su propia interpretación. Sin embargo, la emoción palpable en su voz, los fragmentos que hemos podido apreciar, sugieren con vehemencia que fue, sin duda alguna, un momento verdaderamente transformador en su existencia.
A veces las personas que cruzan nuestro camino, incluso si su estancia es temporal, dejan una huella imborrable una marca que nos acompaña para siempre. Y cuando esa persona es una colega con la que compartes un éxito tan estrondoso y deslumbrante la conexión que se forja se vuelve aún más potente, más significativa. Can Yaman, al compartir este fragmento íntimo de su vida, no solo nos ofrece una ventana hacia su pasado, sino que también revela una faceta de su vulnerabilidad y su profunda capacidad de reconocer y agradecer la influencia positiva que otras personas han ejercido sobre él. Es un acto de generosidad y de honestidad que engrandece su figura. Y hablando precisamente de influencias y conexiones es imposible no detenerse a reflexionar sobre cómo esta particular relación, sea cual sea su naturale. Impactó directamente en la química eléctrica que presenciamos en pantalla. A menudo, cuando existe una conexión genuina y profunda entre los actores, esa energía trasciende la cámara y se transmite al público de una manera mágica, casi sobrenatural. Y con Can y Demet, esa magia estuvo presente, palpable, en cada escena que compartieron. Quizás esa transformación a la que Can hace referencia fue precisamente el ingrediente secreto que hizo que su interacción fuera tan cautivadora, tan inolvidable. Por otro lado, este tipo de confesiones públicas también nos invitan a realizar reflexiones profundas sobre la naturaleza esquiva y a menudo compleja de las relaciones dentro de la industria del entretenimiento Las líneas que separan lo personal de lo profesional tienden a difuminarse de manera constante, y es sumamente fácil para el público caer en la tentación de idealizar a las parejas de ficción, proyectando en ellas sus propios deseos y fantasías. Sin embargo, cuando los propios protagonistas, las personas que viven esas experiencias, hablan de la profundidad de sus vínculos y del impacto que han tenido en sus vidas nos brindan una pista crucial. A veces, la realidad puede ser tan fascinante o incluso más, que la propia ficción Can Yaman, a lo largo de su carrera, ha sido objeto de interés mediático y ha mantenido varias relaciones que han acaparado titulares. Sin embargo, la que sostuvo con Demet Özdemir sigue siendo, sin duda alguna, una de las más recordadas y, para muchos, la más deseada y anhelada por los fans. Quizás porque Erkenciskus representó el verdadero trampolín hacia la fama mundial para ambos, y ellos, como pareja icónica en pantalla, se convirtieron en la cara visible de ese fenómeno cultural que conquistó al mundo. Y ahora, con estas palabras cargadas de significado, Can les otorga a sus seguidores una razón más, una poderosa motivación, para seguir especulando, para seguir recordando con un cariño especial y una nostalgia agridulce esa etapa dorada. Es vital, en este punto, recordar también que si bien la fama trae consigo innumerables beneficios y oportunidades, también implica una exposición mediática constante y un escrutinio público incesante Las palabras de Can Yaman sobre Demet podrían ser interpretadas, en parte, como una manifestación de gratitud por el apoyo mutuo que se brindaron durante ese periodo de intensidad extrema. Podría ser, y es muy probable que así sea, un reconocimiento sincero a la persona que le ayudó a navegar las turbulentas aguas de la fama mundial de una manera más serena, más enriquecedora y sobre todo, más humana Entonces, ¿cuál es la conclusión que extraemos de este apasionante relato? Que Can Yaman parece haber vivido una experiencia sumamente significativa y profundamente personal junto a Demet Özdemir una vivencia que, según sus propias palabras, marcó un antes y un después radical en su vida, impactando tanto en su carrera profesional como en su crecimiento personal más íntimo Las palabras todo cambió contigo son una declaración extraordinariamente potente. Una que invita a la reflexión profunda sobre el impacto trascendental que las personas que conocemos pueden tener en nuestro camino en nuestra evolución y en nuestra propia identidad. Y para los incondicionales seguidores de Erkenciskus, esto solo añade una capa más de romanticismo, de misterio y de nostalgia a la historia de esta pareja que, sin lugar a dudas, dejó una huella imborrable en la historia de la televisión y en los corazones de millones de personas alrededor del globo. Ha sido un verdadero placer desgranar con ustedes estas interesantes y reveladoras declaraciones de Can Yaman.
Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al fascinante mundo de las relaciones humanas y el ** impacto transformador que pueden tener en la vida de las estrellas **, esas figuras que admiramos y que a veces creemos conocer tan a fondo. Hemos sido testigos de cómo una conexión, ya sea de naturaleza estrictamente profesional o de algo más profundo y complejo, puede convertirse en un ** catalizador poderoso para el cambio, el crecimiento y el autodescubrimiento **. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría sumergirme en sus pensamientos y saber qué le sugieren estas palabras de Can Yaman. ¿Creen ustedes que la relación fue puramente profesional, un entendimiento artístico excepcional, o intuyen que hay algo más, una conexión más profunda, detrás de estas emotivas declaraciones? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías en la caja de comentarios **, porque siempre es un placer leerlas, debatir con ustedes y aprender de vuestras diversas perspectivas. Y si este vídeo ha logrado despertar su interés y les ha parecido tan apasionante como a mí, no olviden demostrar su apoyo con un gran ** me gusta **. Queremos saber que vamos por el buen camino. Compartan este vídeo ** sin dudarlo con sus amigos, sus familiares, sus conocidos que también sean fervientes admiradores de Can Yaman o de las cautivadoras series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse a nuestro canal ** para no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas y ** activen esa campanita ** para ser los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de Secretos y Revelaciones. Hasta muy pronto.